Puede suceder que en estos momentos tengas un familiar que está enfermo. O tal vez eres tú quien en este momento no se siente muy bien de salud. ¿Tienes algún dolor? Y si se trata de alguna tristeza que hay en tu corazón por situaciones que están sucediendo a tu alrededor. Tal vez tu familia tiene grandes necesidades y no tienes cómo ayudarles. Recuerda que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón hicimos una elección y ahora debemos estar firmes en nuestra fe. Aunque vengan tiempos difíciles, el Señor los va a usar para nuestro beneficio y siempre nos va a sacar adelante, como veremos con Anita a continuación. Hola, niña. Soy Pablo. Anita, ellos son Luis y Tuercas. Ha sido un día muy ocupado. ¿Por qué te metieron en prisión? Nosotros llegamos aquí. Es complicado. ¿Es porque eres cristiana? Somos cristianos. Bueno, me da gusto conocerte, Anita. Lamento que tuviera que ser en este lugar y ruego que Dios te libre de lo que sea que te trajo aquí. ¿Puedo preguntarte algo, Pablo? En casa, mamá está enferma y no entiendo por qué Dios no la sana. No sé qué pasa y me asusta mucho. Lo siento. Yo también he pasado por momentos de sufrimiento. ¿Por qué Dios simplemente no arregla las cosas? ¿Por qué los cristianos tienen que sufrir cuando Dios puede hacer milagros? Cristo nunca prometió que no sufriríamos en este mundo, Anita. De hecho, dijo que eso pasaría. Su promesa es que venció al mundo. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Significa que no nos seguirá amando si enfrentamos dificultades, persecución, hambre, falta de ropa, o peligro, o la muerte? Por causa suya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como a ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto, salimos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. Anita, Cristo también dijo, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y nuestras peores situaciones pueden ser para bien cuando las enfrentamos sirviendo la palabra del Señor. Y por eso no dudamos de que Dios nuestro Padre siempre quiere lo mejor para nosotros. Aún en las más difíciles situaciones está formando nuestro carácter y haciéndonos mejores personas. Dediquémonos pues a orar con nuestras familias y juntos y unidos vamos a salir adelante con la mano y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo para todos, niños. Dios les bendiga.
hermanos, qué bueno estar todos reunidos en casa, nuevamente otra vez confinados por estas 3 semanas, pero es por la protección de todos nosotros. Dios nos protege también, pero hay que ser sabios también, amén. La prédica de hoy tiene como nombre Pasos para una amplia y generosa entrada al reino de Dios, amén. Pues comenzamos orando. Padre Santo, yo te doy gracias en el nombre de Jesucristo por este nuevo día. Yo te pido, Señor, que seas tú dándome palabra de conocimiento, palabra de sabiduría. Dame revelación de tu preciosa palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que cada persona reciba con mansedumbre esta tu preciosa palabra, poderosa para cambiar las circunstancias, Padre Santo. Yo oro por cada una de las personas que está viendo este video, para que sean tocados, Señor, por tu palabra, para que esta palabra les ayude a comprender, Señor, y a discernir tanto los tiempos como las cosas que tú quieres que hagamos, tu santa voluntad, Padre de la gloria. En el nombre de Jesucristo yo reprendo al diablo y todo espíritu inmundo que quiera traer incredulidad, sueño, cansancio, molestia, lo echamos fuera en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén. En la Biblia Dios nos coloca muchas cosas, amados hermanos, y Él nos da pautas o pasos para seguir. Pero hay una porción de la palabra que nos habla claramente que si nosotros hacemos ciertas cosas, vamos a tener una amplia y generosa entrada al reino de Dios. Y es lo que vamos a estudiar hoy, ¿no? Entonces, el primer paso, el más importante de todos, es reconocer que somos pecadores y que necesitamos a Jesús, que necesitamos recibir el perdón de Dios. Y todos sabemos que la única manera de poder ser perdonados es a través de Jesucristo, porque es la única persona, Él es el único mediador que hay entre Dios y los hombres. Dice la palabra de Dios en la 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí son muy claros, pero la Biblia es muy específica. Aquí dicen que el divino niño no, es Jesucristo hombre, solo Jesucristo, hasta que murió y resucitó, nadie podía ir al cielo, amén. Por eso Él tuvo que descender a los infiernos cuando Él murió, para poderles llevar las buenas nuevas a todos los que estaban en el seno de Abraham, que estaba a un lado del infierno, amén. Otro versículo también que nos habla respecto a esto está en Juan 14:6, donde la palabra de Dios nos dice: Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces Dios es muy específico, solamente es por Él, nadie más, no hay ningún otro mediador. Entonces estos versículos son muy contundentes. Yo sé que quizás tú sabes estas cosas, pero hay personas que van a ver este video que quizás no lo conozcan. Entonces tú dirás, yo ya conozco esos versículos, pastor. Sí, pero hay personas que no saben eso, porque hay personas que ahorita están siguiendo como mediadora a la Virgen, o pidiéndole a los santos, o pidiéndoles al divino niño, y esto no es correcto. La misma Biblia dice que cuando usted le pide una imagen, usted le está pidiendo a un demonio y no a Dios, ¿saben? Entonces, y quizás aunque usted sepa estas cosas, usted no ha tenido en cuenta esta gran verdad, y pueda que usted recurra a las buenas acciones o a la religiosidad para tratar de agradar a Dios, amén. Y todos sabemos que por obras no se salva a nadie, amén, es solo por fe en Jesucristo. O sea, somos salvos y hemos buscado a Jesús, hemos permitido que Él entre en nuestro corazón, le hemos confesado que somos pecadores, que necesitamos de Él. Cuando lo hacemos, entonces es cuando ya somos salvos, y tenemos que perseverar hasta el fin. No solamente basta con recibir a Jesús, tenemos que perseverar hasta el fin. La Biblia dice: el que persevera hasta el fin, ese será salvo, amén. Ahora, el segundo paso lo encontramos en Pedro capítulo 1, versículo 5, y dice la palabra de Dios: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Entonces aquí el Señor, ¿qué nos está diciendo? Primero, la clave es ser diligente. No debemos esperar, debemos de buscar, como dice la Biblia, primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Entonces tenemos que buscar primero a Jesús, porque sin Jesús no se puede hacer ninguno de estos pasos. Por eso el primero fue aceptar a Jesús en el corazón. Entonces eso es tener fe. Cuando usted tiene fe, entonces ya puede hacer lo siguiente. Por eso Él dice que a vuestra fe le añada virtud. ¿Qué es virtud? Virtud es santificarnos, es conocer qué le agrada a Dios, es cambiar nuestra manera pecaminosa por una manera santa de vivir, amén. Ya Jesucristo nos perdonó, ya una vez que hemos sido perdonados, tenemos que procurar llevar una vida santa con la ayuda del Espíritu Santo, amén. Entonces, por eso nosotros debemos también orar por los nuevos convertidos. ¿Para qué? Para
que ellos sean virtuosos y toca sacar esos demonios que ellos tienen. Cuando Jesucristo le dio vida, resucitó a Lázaro, lo levantó entre los muertos, él incluso le dijo a Lázaro, sal, y cuando él salió, él le dijo a las personas que estaban ahí, quítale las vendas. A nosotros ahora, cuando una persona recibe a Jesús, él recibe vida nueva, vida eterna. A nosotros nos toca orar para romper esas ataduras, esas cosas que lo tienen atados, porque hay demonios, hay personas que reciben a Jesús, pero si no oramos por ellos, esos demonios vuelven otra vez y los aprisionan. Por eso es importante que si tú vas a evangelizar a alguien y él acepta a Jesús, tú tienes que reprenderle en el nombre de Jesucristo cualquier demonio que él tenga para que sean libres, amén. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, esos demonios van a impulsarlos nuevamente al pecado. Y cuando una persona recibe a Jesús, debe ser muy sincero en seguir una vida de verdad. No se acerque a Jesús para que le haga un favor. Si usted va a buscar a Jesús, es para que Él lo santifique, y una vez que usted sea santificado, usted no le puede dar cabida al diablo, porque eso va a ser peor, eso trae resultados peores, amén. Dice la Biblia en Mateo capítulo 12, versículo 43, cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. O sea, cuando una persona se acerca a Dios es porque va dispuesto a ser cambiado. Por eso tenemos que orar por él, para sacarle ese demonio. Pero la persona tiene que comenzar a santificarse, porque la misma Biblia dice, cuando el espíritu del mundo sale, él quiere volver. Entonces dice que él busca otra vez a la persona de donde salió. Y dice que sí, que encuentra la casa está barrida, y que posiblemente tenga la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no es práctica, es un adorno nomás. ¿Sí? Y si la persona no se arrepintió, entonces el Espíritu Santo no está ahí, entonces por eso está desocupada. Entonces dice que vuelve con otros 7 espíritus peores, y la persona se vuelve muchísimo peor. Por eso nosotros hemos visto casos de personas que han ido a la iglesia, han aceptado a Jesús, pero no se han querido santificar, no estaban arrepentidos, y después eso les va peor, amén. Entonces por eso tiene que haber arrepentimiento, para que sea una genuina conversión, porque si retrocedemos sería catastrófico. Entonces por eso debemos ser sinceros en nuestra entrega, amén. Por eso en la segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20 dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, o sea, que aceptaron a Jesús y ya conocen la palabra de Dios, y enredándose otra vez en ellas, o sea, se van para el mundo, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Estas son palabras de Jesús. Jesús, aunque él hablaba en amor y todo, pero él habla la verdad. Uno puede hablar la verdad, pero es decir, la verdad es dura. Por más amor que se le ponga, la verdad es dura, hermanos. Y hay gente que se ofende porque se les dice la verdad. El tercer paso está en Pedro capítulo 1, versículo 5, en la segunda parte de ese versículo, y dice la palabra de Dios: a la virtud añádele conocimiento. Entonces vemos que ya el Señor nos santificó, ya queremos nosotros con la ayuda del Espíritu Santo nos santificamos, pero necesitamos el conocimiento de la verdad, amén. Entonces cuando nosotros adquirimos el conocimiento que está en la Biblia, por eso nosotros tenemos que crecer con leche espiritual no adulterada. Por lo tanto debemos crecer por las doctrinas básicas. No nos pongamos a buscar conocimiento en internet, ni en libros apócrifos, ni en cosas filosóficas, ni cosas que no llevan a nada. Recuerden, la doctrina, el fin de toda doctrina es la santificación de la persona. Si usted está leyendo alguna clase de información que parece bonita, que parece de Dios, pero no lo está llevando a la santificación, el diablo te está engañando con el conocimiento. Recuerde que el conocimiento envanece, pero el amor edifica.
Y la persona dice que el que dice que lo ama cumple sus mandamientos. O sea que si usted está cumpliendo los mandamientos de Dios, usted está amando al Señor. Dios lo va a hacer crecer, Dios lo va a edificar. Amén. Entonces es muy importante que usted mire qué conocimiento está adquiriendo. Porque hoy en día las personas, por tratar de buscar conocimiento, son atraídas por el conocimiento de Satanás. Recuerde que la Biblia dice que hay un conocimiento que es terrenal, animal y diabólico. Por eso la Biblia dice que según el fruto que usted dé, que se conoce qué clase de conocimiento usted tiene. Porque puede que tú tengas conocimiento de cosas de la Biblia y conocimiento de cosas avanzadas, pero si usted es una persona celosa, una persona contenciosa, una persona que le gusta pelear y es resentido, la misma palabra de Dios dice en Santiago 3:14 que si hay celos y peleas en tu vida, no mientan contra la verdad, que esa sabiduría no proviene de lo alto, sino de sabiduría terrenal, animal y diabólica, porque él dice que la sabiduría que viene de Dios, el conocimiento que quiere Dios que usted tenga, produce paz, produce gozo, produce benignidad, produce amabilidad. Uno es una persona pacífica y amable. En eso se conoce, esos son los frutos que el Señor habla a través de su palabra. Amén. Él repara nuestras vidas, Él repara corazones rotos, Él repara finanzas rotas, Él repara personas que ya piensan que no tienen salvación. Sí, Dios levanta a cualquiera entre los muertos. Jesús dijo, el que a mí me sigue tendrá vida eterna. Él dice, el que a mí viene, yo no lo echaré fuera. Tenemos un Dios bueno, no se le olvide eso nunca, hermano. Él nunca te va a abandonar. El trabajo que el diablo es hacer que tú lo abandones a Él. Entonces usted bajo ninguna razón, por ningún motivo, usted se vaya a apartar del Señor nunca. Amén. No importa lo que el diablo le ofrezca. Lo que la Biblia sí nos dice que debemos hacer es confesar la palabra de Dios. Si usted solamente lee la Biblia, pero usted no la confiesa, usted tiene que incluso hablarla en voz alta para que se vuelva real. Cuando usted se convierte, usted tiene que decirle a Satanás, Satanás, yo no vuelvo a consumir droga. Satanás, yo no vuelvo a embriagarme. Satanás, yo no vuelvo a ser el mismo de antes. Yo ahora soy una nueva criatura. Yo sí puedo. Satanás, te digo que usted ya está vencido y que yo soy más que vencedor porque Cristo está conmigo. Amén. Entonces, eso sí es lo que la Biblia dice que debemos hacer. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que estar profesando nuestra fe, o sea, hablando lo que la Biblia dice que nosotros somos. La Biblia dice que diga el débil, fuerte soy, que diga el pobre, rico soy, que diga el enfermo, sano soy. Eso es profesar, eso es hablar, eso no es decretar, ni eso es declarar, amén. Tenemos que tener eso muy bien clarito en nuestra vida, amén. La Biblia dice lo que ahora somos en Cristo. Sí, entonces repita, diga, yo soy sano, yo soy santo, yo soy justo, yo soy una nueva criatura, porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que yo todo lo puedo en Cristo. Del fruto de nuestra boca vamos a comer, amén. Ahora, el cuarto paso dice lo siguiente, está en Pedro capítulo 1, versículo 6. Dice, al conocimiento añádale dominio propio. Entonces ya tenemos el conocimiento, ya conocemos la Biblia, ya sabemos qué es lo que a Dios le gusta, lo que a Él no le gusta. ¿Sí? Entonces debemos comenzar a practicarla. No solamente saber lo que la Biblia dice, sino aplicarla en nuestras vidas. Amén. Aplíquela para usted, no se la ponga a aplicársela a otros, porque es que la gente es especialista en ponerle a aplicar lo que sabe la Biblia a otros, pero no la practica. Amén. Sino no, yo sé que al principio hay dificultad en practicar la Biblia, a todos nos pasa igual, pero no estamos solos. Dios está con nosotros, Él nos ayuda, hermano. Amén. Poco a poco nosotros vamos a tener conciencia y control de nuestros deseos. Ya no vamos a hacer lo que la carne nos pida. Y si llegamos a fallar, seguimos adelante, nos levantamos, porque Jesús está con nosotros. Nosotros no nos quedamos rendidos cuando cometemos un pecado. Lo confesamos, nos apartamos y seguimos para adelante. Amén. Lo que no nos vamos a apartar nunca es de Cristo. Por eso la Biblia dice que estemos bien nutridos de la palabra. Tenemos que recordarlo, todo lo bueno y agradable y lo misericordioso que es nuestro Dios, amén. Entonces eso se trata, la misma palabra habla en todo lado diciendo que no se engañe siendo un oidor de la Biblia, sino un hacedor. O sea, usted pueda que sepa mucha Biblia, yo puedo saber mucha Biblia, pero si yo no practico, yo me estoy engañando. Por eso la Biblia dice que el que edifica su casa sobre la roca, su casa no cae. Si yo edifico la casa sobre el conocimiento que tengo de la Biblia y la practico, tengo una casa fuerte. Pero si yo solo tengo el conocimiento, pero yo no la practico, la casa que estoy construyendo se me va a caer. Quizás el diablo me va a engañar, me va a apartar, pero le damos gracias a Dios que Él nos ayuda, no quiere que nadie se pierda. Amén. Ahora, el quinto paso
Está en Pedro capítulo 1, versículo 6, en la segunda parte. Entonces, aquí dice, al dominio propio añádale paciencia. Entonces, ya estamos practicando la palabra de Dios, gloria a Dios, este es un paso, eso Dios nos lleva poco a poco, hermano, esto es poco a poco, amén. Entonces, como ya tenemos en cuenta al Señor para las decisiones que tomamos, ya oramos, ya sabemos que Él nos responde, ya tenemos una relación y una comunión con Él, entonces ya le pedimos a Dios, no buscamos las cosas por nuestras propias fuerzas, ¿sí? Entonces tenemos que entender que Dios no nos va a responder instantáneamente, sino en el momento apropiado, en el tiempo y en la voluntad y conforme sus riquezas en gloria. Entonces debemos esperar, entonces tenemos que tener paciencia. Por eso se dice que la paciencia es la hermana gemela de la fe, ¿sí? Y paciencia en todas las áreas, porque hay personas que son pacientes en una y en otras no. ¿Para qué? Para que no nos desanimemos cuando hay veces las respuestas se demoran. Porque, vuelvo y repito, todo es en el tiempo de Dios, amén. Y también debes de tener paciencia con las personas que te rodean. Si usted ya se convirtió y su familia no, su pareja no, téngale paciencia, dele buen ejemplo. Tranquilo, eso de la paciencia, eso es un atributo de Dios. Cuando usted tiene paciencia es porque usted está madurando, ha crecido. Si usted es una persona que no tiene paciencia y pierde el control rápidamente, lo que dice la Biblia, está mintiendo contra la verdad. Necesita otra vez retomar la palabra que usted conoce, hacer un examen de conciencia y reconocer que es un bebé espiritual, así lleve 10 o 15 años, que todavía no tiene control de su vida, todavía se enoja rápidamente y que no tiene paciencia y que por eso es que manda por la borda cuando las cosas no son como usted quiere, porque las personas que no tienen paciencia son caprichosas, sufren mucho, son personas ansiosas. Y como son ansiosas no pueden disfrutar de la vida, sufren cuando las cosas no llegan porque todo lo quieren rápidamente, amén. Entonces, tener paciencia con nuestra vida, con las personas que nos rodean y también con las situaciones difíciles de soportar, porque van a llegar muchas situaciones a nuestras vidas, porque eso es lo que forma nuestro carácter. La paciencia forma nuestro carácter. Y se vuelve uno todoterreno para las que sea, como dicen por ahí, amén. Entonces Dios quiere formar nuestro carácter para que nosotros no nos rindamos y no nos desanimemos, sino seguimos para adelante, no importa lo que pase. La paciencia, hermanos, eso es un atributo de las personas que han nacido de nuevo, que han crecido, amén. Ahora vamos a ver el sexto paso. El sexto paso está en Pedro capítulo 1, versículo 6, está en la tercera parte de ese versículo, y dice la palabra de Dios, a la paciencia añádele piedad. O sea, ya somos pacientes, ya sabemos que Dios nos va a contestar en el tiempo de Él, entonces le damos gracias, Señor, ya te pedí esto, es en tu tiempo. Recuerden, Dios nunca te responde cuando usted quiere, sino en el momento en que usted lo necesita. Generalmente a última hora Dios estira la mano, Él no nos va a dejar morir. Él prometió que no iba a haber un justo mendigando ni desamparado. La gente que lo está haciendo es porque no tiene paciencia. La persona que no tiene paciencia es empujada por Satanás a ser torcidos, a hacer cosas a las malas, a aprovecharse de los demás, a ser manipuladores, y las cosas no funcionan así, amén. Entonces sabemos que aunque Dios se demora, Él siempre responde, porque Él no está obligado con nosotros, la obligación es de nosotros con Él. Entonces, como ya tenemos una comunión más íntima con Dios, entonces ya lo buscamos más, nos congregamos, no nos dejamos de congregar, sí, porque ya somos maduros, ya nadie nos tiene que estar diciendo, hermanito, venga al servicio, porque es que no viene, no. El mismo Espíritu Santo le da convicción que usted tiene que congregarse, porque los que aman a Dios se congregan, hermano. Los que aman a Dios lo buscan, ¿sí? Y si no se pueden congregar como ahorita en estas semanas o el tiempo que duramos en confinamiento, buscamos en la Biblia todos los días, buscamos las prédicas, nosotros mismos leemos la palabra, estudiamos, leemos los devocionales, oramos, amén. Nos hacemos sensibles a la voz de Dios. Lo vamos conociendo, cada vez que usted estudia la Biblia, usted conoce más al Señor, hermano. Entonces le obedecemos, entonces ya comenzamos a compartirle el evangelio a otros. Eso es la vida piadosa. La vida piadosa es eso, oración, vivir en el Espíritu, servirle al Señor. Sí, ya tenemos un compromiso con Dios más serio, somos serios con Dios, más maduros, apoyamos la iglesia, apoyamos sus finanzas. Sí, somos un compromiso genuino, verdaderos cristianos ya más crecidos, amén. Ya eso uno va paso a paso, amén. Ahora, el séptimo paso
Está en Pedro capítulo 1, versículo 7. Y dice la palabra de Dios, a la piedad añádale afecto fraternal. Entonces, aquí ya nos damos cuenta que ya somos más maduros, estamos más establecidos, ya no somos emocionales, ya nos movemos es por el espíritu, no por las emociones. Ya entendemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra demonios. Entonces podemos amar muy fácilmente a nuestros hermanos, que ese es el amor fraternal. Los entendemos cuando sabemos que un hermano nos está tratando mal, sabemos que hay un demonio que está hablando a través de esa persona, que está presionado, está en una situación muy difícil, o que tú eres una persona inmadura. Entonces tenemos que tenerle paciencia, así como Dios nos tiene paciencia a nosotros y Él nos ama. Nosotros tenemos que amar lo mismo a nuestros hermanos en Cristo. Entonces ya no caemos en las ofensas del diablo. No es que porque ya me enojé con fulanito, entonces ya no vuelvo a la iglesia, que como ya me enojé con merengano, entonces ya no lo vuelvo a saludar. No, hermano, eso es lo que el diablo quiere, que usted se parezca a Él. Y nosotros tenemos que parecernos a Jesús, amén. Es cuando usted ya puede escoger sus amigos más cercanos. Usted tiene derecho a escoger sus amigos más cercanos. La misma palabra de Dios dice que entre 1000 escoja uno, amén. Y tiene que escogerlo de acuerdo a la lealtad que Él tenga con usted, a la madurez de Él e incluso hasta su grado espiritual, amén. Entonces es muy importante eso, que usted ya puede escoger sus amigos, usted ya sabe con qué personas puede confiar. Por más que sean cristianos, hay veces el nivel espiritual de ellos no está de acuerdo a las expectativas que usted quiere tener en cuanto a su crecimiento o la santidad respecto a Dios. Entonces usted no les hace el feo ni nada de esas cosas, amén. Pero hay personas que son hermanos en Cristo que usted los debe amar y todo, pero usted no debe ser compinche de ellos. Y hay veces si se tiene que alejar de ellos, aléjese. La misma palabra lo dice. Miren lo que dice la palabra de Dios en la 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Y si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Entonces, si usted ve que alguna persona está desordenada, alguna persona no está andando conforme a la palabra, o se ha comenzado a desviar, usted le llama la atención, pero usted le llama la atención de una manera amable, ¿sí? Como corresponde a un cristiano, sin insultarlo, sin ofenderlo. El octavo y último paso está en Pedro capítulo 7, en la segunda parte, y dice, y al afecto fraternal añádele amor. Entonces ya vimos que el afecto fraternal es entre los hermanos, tanto filiales como hermanos de la iglesia. Ahora, tenemos que tener es amor por los perdidos, amén. Y cuando usted tiene amor por los perdidos, cuando usted les lleva el evangelio, cuando usted ama a las personas, cuando usted puede amar incluso a sus enemigos. Esta es la parte de la culminación de la madurez de un cristiano. Es la parte más alta, ¿sí? Se trata de pensar en todos aquellos que no conocen el evangelio. Entonces usted va y les lleva el evangelio, les ayuda. No solamente pensamos en nosotros, no solamente pensamos en cuidar nuestra salvación, sino damos fruto exterior, porque Dios habla que hay que dar fruto tanto interior como exterior. El fruto interior, que es el que produce el nuevo nacimiento, que fue el que vimos al principio, que es la virtud. O sea, usted es cambiado totalmente, su manera de hablar, su manera de pensar, usted cambia su manera de actuar. Ese es el fruto interior, y el fruto exterior es que usted gana almas para Cristo. La Biblia dice que el que gana almas para Cristo es sabio. ¿Por qué? Porque cuando usted gana almas para Cristo, usted le están anotando en una cuenta en el cielo. Por eso la Biblia dice que no haga tesoros en la tierra donde el ladrón se lo puede robar o el hollín lo puede dañar, sino que haga tesoros en el cielo, porque en el cielo no es igual todo. En el cielo van a haber personas que van a tener muchos más beneficios, más privilegios que otros, van a estar más cerca de Cristo y de Dios, de acuerdo al trabajo que hagan, amén. Entonces, Dios quiere que nosotros nos volvamos pescadores de hombres, ¿sí? y pescadores de seres humanos para Cristo, porque Dios nos va a pedir cuentas de eso, hermanos. A veces la gente piensa que no, que eso, yo solamente recibo a Jesús, yo no le hablo a nadie y cuido no portarme mal porque yo quiero ir al cielo. Pero déjeme decirle que Dios nos va a pedir cuentas. Y si usted no le habla el evangelio a otra persona, usted por más de que trate de ser buena persona, la Biblia mire lo que dice, y ahí le dejo eso para que piense. En Mateo 25, 24 dice,
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por lo tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y en el 25:30 dice: y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire, hermano, esta palabra es muy clara. Esta palabra es decir, cuando Dios habla de los talentos, Él está diciendo: mire, yo a usted le di un don, le di la capacidad para hablarle a otros. Yo a usted le di la capacidad para ayudar a otra persona. Yo le di a usted la capacidad para consolar a otros, porque a cada uno le da talentos diferentes. Pero si usted no los usa, sino los usa solo para usted, porque hay gente que le da miedo hablarle el evangelio, o incluso usted se avergüenza, dése cuenta que él le dijo: ¿por qué no los puso a multiplicar? Incluso le dijo: ¿por qué no negoció con la fe? Cuando él habla a los banqueros, es decirle: ¿por qué usted no se reunió con otras personas si era que no sabía evangelizar y le daba miedo? E iba con varias personas para que no tuviera miedo y le llevaba el evangelio a otros. Y cuando él dice que al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, se refiere a que si usted tiene el conocimiento de la palabra, usted tiene la capacidad y los talentos, y si usted no pone eso en funcionamiento de la obra de Dios, le van a quitar ese conocimiento, le van a quitar esos dones que usted tiene y se los van a dar a otra persona que sí quiera hacer la obra de Dios. Y vemos que cuando dice que es un siervo inútil, o sea que en realidad somos siervos de Dios, ¿para qué? Para llevar el evangelio a otros. Si no lo hacemos porque nos da miedo o porque nos da pena, podemos ir a donde es el llanto y crujir de dientes. En las tinieblas de afuera es el infierno, hermanos. Mira, ahí está clarito. Yo no entiendo por qué la gente piensa que no, que la salvación no, que eso tranquilo, que usted ya recibió a Jesús y ya siempre es salvo. No, hay que cuidar la salvación, hermano. El mismo Jesús decía... Él decía que si los justos, o sea, los salvos, con dificultad se salvan, ¿a dónde aparecerán el impío y los pecadores o los que no ves en el evangelio? Amén. Entonces, no nos debe dar miedo ni pena de hablar de Jesús, porque si no, eso sería terrible, hermano. Miren lo que dice Marcos 8:38. Dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria del Padre con los santos ángeles. ¿Qué es lo que está diciendo él acá? Cuando él dice esta generación adúltera y pecadora, significa el adulterio espiritual. Es que yo, en lugar de buscar a Jesús, yo estoy buscando santos, estoy buscando divinos niños, el Dios dinero, estoy buscando ayuda en cuestiones materiales, hasta buscando al mismo diablo, y no esperando que sea Jesucristo, que es el único Salvador, el único mediador, el único Señor, el único eterno. Por eso el que no recibe a Jesús no es salvo. La Biblia dice: lleve el evangelio a todas las criaturas, porque es que no todos son hijos de Dios. El que no ha recibido a Jesús es una criatura de Dios. Cuando recibe a Jesús pasa a ser hijo de Dios. Dice: el que crea será salvo, mas el que no crea será condenado. Esto es por fe, amén. Entonces es una obligación de nosotros los cristianos evangelizar. Y por eso él dice: si usted sí le da pena hablar de mí, cuando yo venga yo me voy a avergonzar de usted. ¿Sí? Y dice que delante de todos los ángeles. Amén. Entonces es una obligación para todos los cristianos llevar el evangelio sin acepción de personas. Usted pueda que ayude mucho a la iglesia y que apoye económicamente a la iglesia, pero usted tiene que hablarle a otros de que Jesús es el Señor, o no está haciendo nada, hermanos. Porque eso es lo que Dios nos ordenó a todos, ¿saben? Así sea uno o dos, los que sea. Hay gente que tiene sus dones es para hablarle a miles, amén. Pero todo lo que tenemos que hacer es con una buena actitud. La actitud es muy importante cuando usted está evangelizando, amén. Porque muchos lo hacen es para buscar su propia gloria, o buscando publicidad como de las obras que están haciendo para Dios, o incluso en competencias con otros cristianos. Hay otros que lo hacen por negocio, pensando que eso es una manera de conseguir dinero. Y sí, la misma Biblia dice que llevar el evangelio produce una buena vida. Sí, porque la misma Biblia dice que
que el obrero es digno de su salario y que el Señor no pondrá, que usted no le pondrá bozal al buey que trilla, que el que lleve el evangelio, si es un pastor, que viva de él, ¿no? Así lo critique Raimundo y todo el mundo, Dios lo colocó en la Biblia, hermano, ¿qué le hacemos? No le podemos arrancar la hoja, es la verdad. Sírvele al Señor con todo su corazón y verá que eso es bueno, amén. Dice en Filipenses capítulo 1:15, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Mire que él aplica, que él sabe que aquí personas que quieren hacer, hay gente que quiere formar una iglesia para mostrársela a otro pastor como si fuera la iglesia más grande y la más poderosa, la más bonita. Y el 1:6 dice, y los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pero otros lo hacen por amor. O sea que si usted va a llevar el evangelio es por amor, hermano. Gane almas para Cristo, no gane almas para usted. Haga discípulos para Jesús, no para usted. Si usted hace discípulos para usted, usted dice que los empuja al infierno y usted se va con ellos, amén. Porque si usted, una persona, quiere ponerse a hacer cosas para ser visto por los hombres, para mostrarle a los medios de comunicación la obra que usted está haciendo obras muertas buenas, no va a tener recompensa, amén. Entonces, no se canse de hablar de Jesús, así se pongan bravos, algunos lo van a insultar, le pueden hasta pegar. Tranquilo, bienaventurado el que es insultado o golpeado por llevar el evangelio, dice la palabra de Dios, porque el glorioso Espíritu de Dios está sobre nosotros, amén. No importa que se burlen, no importa que no quieran, hermanos. Usted haga ese trabajo porque usted va a recibir recompensa. No se desanime si le habla a una persona y la persona no quiere. Usted solo por el hecho de hablarle ya va a recibir recompensa. Quizás va a venir otro más adelante y le va a volver a hablar y él ya tiene su corazón listo y va a aceptar a Jesús. Pero usted ya tiene su recompensa porque usted sembró, el otro lo que hizo es regar. Amén. La palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces, tranquilo, hable que la palabra va a ser para lo que Dios la mandó. Amén. Entonces, uno siembra la palabra, el otro la va a regar y de todas maneras todos van a recibir su recompensa de acuerdo a la motivación de su trabajo. Acuérdese, si lo hace usted para sobresalir o con mala actitud, no va a recibir nada. Dice en la 1 Corintios capítulo 3, versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea, Dios es el que se encarga de que una persona se convierta. Usted no puede decir, no, es que yo cogí a fulanito y le hablé y se convirtió, o yo le impuse las manos y cuando le impuse las manos él se sanó. No, Señor, el que sana y convierte es el Espíritu Santo. Nosotros somos el burrito en que va Jesús sentado, amén. Entonces dice el 1 Corintios 3:8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Miren que Dios le dice, conforme a su labor. ¿Cómo es que está haciendo el trabajo? ¿Lo está haciendo para ser visto por los hombres? ¿Para agradar a los hombres? Porque la Biblia dice que si usted le agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Recuerden, si usted quiere ser popular, hable de felicidad y de prosperidad. Y la gente lo va a querer, eso lo van a aplaudir. Hable de todas las bondades de Dios. Pero si usted quiere ser impopular, hable la verdad. No solamente hay que hablar del amor de Dios, sino que hay que hablar también de que Dios, aunque es amor, Él es fuego consumidor. Y que así como hay un cielo, también hay un infierno. Y toca hablarlo, hermanos. Si no lo habláramos, no seríamos siervos de Cristo. Si Jesucristo hubiera venido solamente a hablar del cielo, ¿usted cree que los fariseos lo habían crucificado o lo habían odiado de esa manera? No, Él mismo vino y los confrontaba, les decía, hipócritas, parecen tumbas blanqueadas. Él los confrontaba. Y si usted es un siervo de Dios, tiene que hablar la verdad. La habla en amor, sin insultar a nadie, pero es un amor. Quizás a muchos no les va a gustar, pero es la verdad, hermanos. ¿Qué hacemos? Yo prefiero que las personas se enojen conmigo y no que Dios se enoje por yo hablar palabras bonitas, y yo no puedo endulzar el evangelio porque la misma palabra dice que nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros no somos el azúcar de la tierra, somos la sal de la tierra y tenemos que llevar el evangelio. No importa, eso es hacer riquezas en el cielo, eso es lo que lo lleva al cielo a uno. Eso influye mucho en tu posición y recompensas que va a recibir allá cuando está en el cielo al lado de nuestro Rey por toda la eternidad. Entonces, si nosotros nos enfocamos en estos 8 pasos, y el primero y más importante, acuérdense, es recibir a Jesús en el corazón, amén, será una vida victoriosa,
llena el conocimiento de nuestro Dios, que nos acerca cada vez mucho más a Él, y se va a ver el fruto en nuestras vidas, se va a ver un cambio en nuestras vidas. Eso es lo que glorifica a Dios, amén. Por eso dice la palabra en la primera de Pedro 1:8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, si nosotros ponemos mucha atención a lo que el Señor nos acabó de hablar, y no se nos olvida, no somos oidores olvidadizos, dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ser conscientes de que siempre tenemos una tarea, un propósito, no estamos despachados, amén. Entonces Satanás no va a poder trabajar en nuestra mente, no vamos a ser oyentes olvidadizos de la palabra de Dios, y vamos a estar ocupándonos en nuestra salvación todos los días, a todo momento, con la ayuda del Espíritu Santo, con temor y con temblor. Pero el Señor advierte que el que no trabaja en estas cosas, en estos 8 pasos, mire lo que pasa. En la Pedro 1:9 dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Lo que el Señor decía, tienen ojos y no ven. Si uno no se pone a hacer eso, entonces uno recibe a Jesús, vive una vida común y corriente como cualquier mundano, entonces no se purifica. Sigue con los mismos vicios, los mismos resentimientos, las mismas groserías, los mismos deseos mundanos, la misma lujuria, todo, que aunque eso combaten en nuestros miembros todos los días, pero no nos controla, porque todos somos asediados por ese pecado, pero no nos controla. Nosotros vemos y cuando viene los reprendemos, y si por alguna razón alguien cae, se levanta y pedimos perdón y seguimos adelante, amén. Y cuando uno hace esto, entonces no está cambiando religión, porque es que ser cristiano no es una religión, y si uno no hace estas cosas, es como si hubiera cambiado religión. Es una persona que va a la iglesia pero no tiene fruto, no habla nada del Señor, no lee la Biblia, no tiene ni idea cuál es la voluntad de Dios, vive quejándose de todo, vive odiando, peleador, con vicios, de todo, como cualquier persona que, con su naturaleza caída, que si no aceptan a Jesús, usted puede ir a acompañar a esas personas al infierno que tienen naturaleza caída. Recuerden, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, amén. Y entonces, si una persona es así, va a ser un asistente a la iglesia por ahí de vez en cuando. Él no tiene ni siquiera la conciencia y la noción de lo importante que es congregarse, y ni se acuerda de que hay un cielo ni que hay un infierno. A él no le interesa eso, amén. Entonces las personas no se van a poder consagrar al Señor, y se les olvida que Él los perdonó, y que como Él dice en su palabra, tienen que purificarse de sus antiguos pecados. Saber, si usted no lee la Biblia, usted no sabe qué es lo que es pecado y qué es lo que no es. Entonces, la Biblia dice que cuando uno hace estas cosas, tiene que hacer vocación. O sea, si usted es un cristiano, que se note. Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firmes en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Miren lo que dice la palabra de Dios. Que usted haciendo estas cosas, se refiere a no caer, no es no pecar, es no caer de la gracia, no apartarse de Dios nunca. No importa si cayó, usted sabe que cayó y sabe qué pecado cometió, sabe que tiene un Dios que lo perdona, que sabe que tiene que buscarlo, arrepentirse, pedirle perdón y continuar. El que no, nada, hay personas que se rinden al pecado. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto, aunque le fallemos, Dios sigue y nos coge de su mano, Él nos ayuda, Él nos llega hasta el final de la meta. Entonces, un hombre que está siguiendo estas cosas no sigue a hombres. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, no se ofende con nada, porque ya es una persona que ha crecido, sabe que nada lo puede separar del amor de Dios, conoce su bondad, conoce su misericordia, y no abusa de la misericordia de Dios, porque hay gente que abusa de la misericordia de Dios, no se purifican de sus antiguos pecados y van a la, no, es que Dios me ama, y como Dios me ama, entonces me tiene que aguantar así. Eso no es verdad. Es una persona que es equilibrada, es una persona que es amable, es una persona sabia y dispuesta para toda buena obra. Y miren lo que con que el Señor termina, dice en el capítulo 1, versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, como verán, esos son los 8 pasos.
Ya vimos, les voy a hacer un repaso rápidamente. El primer paso es recibir a Jesús arrepentidos para que reciban el nuevo nacimiento. Amén. Eso es muy importante. Entonces él dice también que seamos diligentes en eso, que ya que somos salvos por fe, ya tuvimos la fe, que entonces que le agreguemos la virtud, que es el nuevo nacimiento, que es conocer qué es pecado y qué no es pecado, y con el ayuda del Espíritu Santo dejar de pecar. Amén. Entonces, el siguiente paso es a la virtud. Ya una vez que usted nació de nuevo, tiene que leer la Biblia para conocer la verdad. Eso es muy importante. Si usted no lee la Biblia, usted no va a saber ni qué es bueno, ni qué es malo, ni nada de esas cosas, ni cuál es la voluntad. Ese es el siguiente paso. Y el siguiente paso es que a ese conocimiento que usted tiene, lo ponga en práctica. O sea, que no solamente es saber, sino practicar lo que usted sabe. Amén. Al conocimiento añadirle el dominio propio. Y a ese dominio propio, que es el siguiente paso, es que le añade la paciencia, aprender a ser paciente con usted, con los demás, con las circunstancias, con todo, para que pueda recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. El sexto paso es que a esa paciencia que ya tiene, que ya le formó el carácter, que usted es un todoterreno, que usted ya no se va a apartar de Dios, entonces usted le añade piedad, usted comienza a ser una persona que ora, una persona que lee Biblia, una persona que se congrega, una persona que ayuda en la obra, sirviendo en la obra y apoyando en la obra en la iglesia, como sea, en diferentes aspectos. Y el siguiente paso es que después de que usted ya hace todas esas cosas, que ora lo más de lindo, ora en lenguas, evangeliza y todas esas cosas, usted comienza a amar a los hermanos. Usted entiende a los hermanos, porque usted ya se parece cada vez más a Jesús. Y entre más se parece a Jesús, tiene más paciencia, ama más. Amén. Eso es lo más importante para el Señor. Y después de eso, ya que ama a sus hermanos, usted ya ama a la humanidad, no quiere que nadie se pierda, entonces usted comienza a llevarles el Evangelio con una pasión y un amor por Cristo, que es las cosas más impresionantes. Amén. Entonces no nos da miedo, no nos avergonzamos de hablar el Evangelio. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Entonces, si practicamos esas cosas, no se nos olvidan, y estas cosas se tienen que estar enseñando constantemente, porque el diablo le roba a uno eso cuando se queda en la mente y no baja el corazón. Usted puede que reciba esta palabra hoy y por la tarde no se acuerde de nada, pero que eso dice que eso depende de tener una amplia y generosa entrada al reino de Dios. Amén. Bueno, amados hermanos, entonces eso es lo que Dios quería para que supiéramos hoy, en el día de hoy. Entonces yo quiero orar por ustedes. Padre Santo, yo oro por todos aquellos que están en su casa. Si hay una persona que está viendo este video por primera vez, yo oro, Señor, para que esa persona te reciba como mi Señor y Salvador, para que esa persona sea salva. Y yo oro por las personas que están enfermas en el poderoso nombre de Jesucristo. Tu palabra dice que oraremos por los enfermos y ellos serán sanados. En el nombre de Jesús yo reprendo todo espíritu de enfermedad y lo echo fuera de cualquier persona que esté oyendo o viendo este video, en el nombre de Jesús, porque el poderoso Dios que trasciende el tiempo y la distancia. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu inmundo que esté obrando en algunos de mis hermanos, rompo toda atadura, todo vicio, toda depresión, todo lo que el diablo quiera colocar en cualquiera de mis hermanos, y lo echo fuera en el glorioso nombre de Jesucristo, y yo los bendigo a todos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, vamos a seguir continuando estas 3 semanas enviándoles los videos los domingos, y recuerden que el miércoles, ahora es otra vez el miércoles, nos vamos a reunir en directo para orar, para que ustedes manden sus peticiones, o en la misma oración ustedes pueden hacer las peticiones ahí chateando, como es por MED, ustedes saben cómo hacerlo, pero si no saben cómo hacerlo, envíenmelo a mí al WhatsApp personal, y aquí las tenemos en cuenta. Amados hermanos, los amamos muchísimo, cuídense, anden con su tapabocas, recuerden que estamos en unos picos altísimos como consecuencia de la irresponsabilidad de algunos que están promoviendo cuestiones sociales que son justas, pero no era el momento preciso. Dios sabe cómo son todas las cosas, amén. Que el Señor los continúe bendiciendo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Si quieres ponerte en paz con Dios, te invitamos a que hagas esta oración con todo tu corazón. Señor Jesucristo, confieso que soy pecador. Perdóname y límpiame con tu santa sangre. Estoy arrepentido y te reconozco como mi único Salvador. Entra en mi corazón. Te entrego el control de mi vida. Toma mis problemas y mis enfermedades. Rompe toda clase de maldición. Renuncio a Satanás y a sus obras. Prospérame
económica, emocional, sentimental y espiritualmente. Escríbeme en el libro de la vida y no me borres jamás, y séllame con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Ahora Jesús está en tu corazón.